Te invito a detenerte, a respirar, a permitir que estas palabras no sean solo leídas, sino habitadas. Lo que aquí se despliega no es una enseñanza para acumular, sino una invitación a desaprender, a soltar, a descubrir que tal vez lo que más necesitas no es saber más, sino pensar menos. El ego nunca descansa. Analiza, compara, exige, controla. Y nosotros, con frecuencia, confundimos esa voz incesante con nuestra verdadera identidad. Pero hay algo más allá del ego, algo que no se alcanza con el pensamiento, sino con la experiencia vivida, con el silencio habitado, con la presencia encarnada en lo cotidiano. Hay quienes buscan respuestas toda su vida, leen libros, asisten a conferencias, acumulan ideas sobre Dios, sobre la espiritualidad, sobre el sentido de la existencia, y sin embargo, permanecen inquietos, porque las respuestas que buscamos no están en las palabras, sino en el espacio entre las palabras, no en el ruido, sino en el silencio que el ruido oculta. Yo mismo fui durante años un buscador compulsivo. Creía que la vida espiritual consistía en acumular conocimientos, en dominar conceptos, en tener claridad intelectual sobre lo divino, y cuanto más sabía, más vacío me sentía. Hasta que un día, en un pequeño monasterio de clausura, comprendí algo fundamental. No necesitaba más ideas sobre Dios. Necesitaba menos ruido interior. El silencio no es la ausencia de sonido. El silencio es la presencia de algo que siempre estuvo ahí, pero que el ruido de nuestra mente impedía escuchar. Es como un manantial de agua limpia que fluye constantemente bajo la tierra de nuestras preocupaciones, nuestros miedos, nuestras exigencias. Cuando el pensamiento se aquieta, ese manantial emerge y con él una paz que no depende de las circunstancias externas. El ego es fundamentalmente una voz que nunca se calla, que siempre tiene algo que decir, que comenta, juzga, compara, proyecta, recuerda, anticipa. Es el narrador de nuestra vida, pero un narrador que confunde la historia con la realidad, que cree que sus interpretaciones son la verdad última. Observa tu propia mente en este momento. Mientras lees estas palabras no hay otra voz que está comentando, que está diciendo esto ya lo sabía, o esto no me convence, o cuánto falta para terminar. Esa voz es el ego. No es mala, no hay que combatirla, pero tampoco hay que obedecerla ciegamente. Durante años, yo creí que esa voz era yo. Creí que mis pensamientos definían mi identidad, que mis opiniones constituían mi esencia, que mis juicios sobre mí mismo y sobre los demás eran la realidad objetiva. Y esa creencia me mantenía en una cárcel invisible, una cárcel hecha de palabras, de conceptos, de narrativas sobre quién era yo, quién debía ser, qué debía conseguir para ser valioso. Ir más allá del ego no significa eliminarlo. Significa dejar de identificarnos exclusivamente con él. Significa aprender a observar esa voz sin creernos todo lo que dice. Significa descubrir que hay algo en nosotros más profundo, más silencioso, más verdadero que ese incesante comentarista interior. Una de las formas más sutiles y destructivas en que el ego opera es a través de la comparación. Constantemente nos comparamos con otros. Somos mejores o peores, más exitosos o menos, más santos o más pecadores, más avanzados espiritualmente o más atrasados. Y cada comparación es una forma de violencia contra nosotros mismos y contra los demás. Recuerdo a un hombre que conocí en un retiro de silencio. Era abogado, exitoso, según los parámetros del mundo. Pero en el silencio, cuando la voz del ego no podía distraerse con el trabajo, con las reuniones, con el ruido constante de la ciudad, emergió algo más profundo, una tristeza inmensa. Me dijo, toda mi vida he estado tratando de ser alguien, y ahora, en el silencio, descubro que no sé quién soy realmente. Esa es la paradoja del ego. Nos promete identidad, pero nos la roba. Nos dice, serás alguien cuando logres esto o aquello, pero cuando lo logramos, inmediatamente mueve la meta más lejos. Nos hace vivir en un perpetuo estado de insuficiencia, de no ser todavía lo que deberíamos ser. En el silencio, en cambio, descubrimos que ya somos. No necesitamos ser mejores que nadie, ni peores. No necesitamos demostrar nada. Simplemente somos. Y ese simple ser, sin atributos, sin logros, sin comparaciones, es infinitamente más real
y más satisfactorio que cualquier identidad construida por el ego. Cuando hablo de meditación, no me refiero a una técnica exótica, a algo que requiere años de entrenamiento en un monasterio tibetano o en una cueva del Himalaya. Me refiero a algo mucho más simple y más cercano. Sentarse, detenerse, respirar, observar. Nada más y nada menos. La meditación es esencialmente un acto de rebeldía, es decir, no al imperativo del ego de estar siempre haciendo, siempre produciendo, siempre justificando nuestra existencia a través de la actividad. Es decir, sí a la posibilidad de ser sin hacer, de existir sin producir, de valer sin demostrar. Al principio, cuando empezamos a meditar, el ego se revela en toda su intensidad. Los primeros minutos de silencio suelen ser un caos. La mente salta de un pensamiento a otro, se agita, se impacienta, inventa urgencias, fabrica preocupaciones. Y es tentador pensar, esto no es para mí, no sirvo para meditar, mi mente es demasiado inquieta. Pero esa misma agitación es reveladora. Nos muestra hasta qué punto estamos identificados con el pensamiento, hasta qué punto hemos perdido la capacidad de simplemente estar. Y el primer paso hacia la libertad es precisamente ese, ver la prisión. No podemos salir de una cárcel que no sabemos que existe. Con el tiempo, con la práctica diaria, algo empieza a cambiar. No es que la mente deje de producir pensamientos, es que empezamos a relacionarnos con ellos de otra manera. Empezamos a verlos como nubes que pasan por el cielo de la conciencia, no como verdades absolutas que deben ser obedecidas. Y en ese espacio entre el pensamiento y la identificación con el pensamiento, emerge la libertad. Una de las razones por las que nos resistimos al silencio es el miedo al vacío. Estamos acostumbrados a llenar cada momento con actividad, con ruido, con distracción. Encendemos la radio apenas entramos al coche, miramos el teléfono apenas tenemos un minuto libre, planificamos constantemente qué haremos después, como si el simple estar, sin hacer nada en particular, fuera insoportable. Pero ese miedo al vacío revela algo importante. Revela que hemos perdido el contacto con nosotros mismos, que nos hemos convertido en extraños para nuestra propia interioridad. Y por eso, cuando nos quedamos solos con nosotros mismos, en silencio, sin distracciones, sentimos ansiedad, inquietud, incluso pánico. El vacío que tememos, sin embargo, no es realmente un vacío, es plenitud. Es la presencia de algo tan vasto, tan profundo, que no puede ser capturado por el pensamiento. Y por eso el ego lo interpreta como vacío, porque el ego solo reconoce lo que puede nombrar, conceptualizar, controlar. Cuando aprendemos a habitar ese supuesto vacío, descubrimos que está lleno de vida, no de la vida ruidosa y fragmentada del ego, sino de una vida más sutil, más profunda, la vida del ser, no del hacer, la vida de la presencia, no de la representación. En la tradición cristiana en la que me formé, la oración ha sido muchas veces reducida a palabras. Pedimos, agradecemos, alabamos, confesamos, y todo eso tiene su lugar. Pero hay otra forma de oración, más profunda, más antigua, la oración sin palabras. Esta oración no es un diálogo en el sentido convencional, no es un yo que habla a un tú divino separado, es más bien un estar en la presencia, un abrirse a lo que siempre está ahí pero que habitualmente no percibimos porque estamos demasiado ocupados hablando, pensando, pidiendo. Los místicos de todas las tradiciones han conocido esta oración. La llamaron de distintas maneras: contemplación, quietud, presencia, unión, pero todos señalaban hacia la misma experiencia. Un momento en que el yo se silencia y lo que permanece es una presencia que nos incluye pero nos trasciende. Esta forma de oración no requiere creencias sofisticadas, no requiere ortodoxia teológica, requiere algo más simple y más difícil: la disposición a soltar el control, a dejar de exigir respuestas, a confiar en que hay una realidad más profunda que nuestros pensamientos sobre esa realidad. Durante años, yo oré con muchas palabras. Le pedía a Dios cosas, le contaba mis problemas, le explicaba lo que necesitaba, y no había nada malo en eso. Pero un día, agotado de mis propias palabras, simplemente me quedé en silencio. No sabía qué decir. No tenía fuerzas para formular peticiones. Y en ese silencio desprotegido, sin estrategias, sin técnicas, algo ocurrió. No puedo describirlo con precisión porque fue anterior al lenguaje, pero fue real
más real que cualquier experiencia formulada en palabras. Uno de los grandes malentendidos sobre la vida espiritual es creer que requiere condiciones especiales, que necesitamos retirarnos a un monasterio, o dedicar horas diarias a la meditación, o abandonar nuestras responsabilidades mundanas. Y si bien los retiros tienen su valor, y la práctica formal es importante, la verdadera transformación ocurre en lo cotidiano. La presencia no es algo que solo podemos experimentar en la quietud de una capilla o en la soledad de la naturaleza. La presencia está disponible aquí y ahora, mientras lavas los platos, mientras caminas hacia el trabajo, mientras escuchas a un amigo, mientras esperas en una fila. El problema es que hemos aprendido a vivir ausentes. Hacemos las cosas mientras pensamos en otra cosa. Comemos sin saborear, caminamos sin sentir los pies en la tierra, hablamos sin escuchar realmente. Estamos físicamente en un lugar pero mentalmente en otro, en el pasado, en el futuro, en nuestras preocupaciones, en nuestras fantasías. La práctica de la presencia consiste en volver, una y otra vez, volver, del pensamiento a la sensación, de la proyección al momento presente, de la abstracción a lo concreto. Es simple, pero no es fácil, porque el ego prefiere el drama del pasado o la ansiedad del futuro a la simplicidad del ahora. Hay una práctica muy sencilla que sugiero a quienes buscan cultivar la presencia. Elegir una actividad cotidiana, la más mundana posible, lavarte los dientes, preparar el café, subir las escaleras y hacerla con atención plena durante una semana. No como un ejercicio más, sino como un acto sagrado, como si en ese gesto simple estuviera contenido todo el misterio de la existencia. Y efectivamente lo está. Porque si no podemos estar presentes mientras nos lavamos los dientes, ¿cómo vamos a estar presentes en los momentos importantes de la vida? Si no podemos encontrar lo sagrado en lo ordinario, ¿dónde lo vamos a encontrar? La humildad tiene mala prensa en nuestra cultura. Se la confunde con la humillación, con la negación de nuestros dones, con una falsa modestia que en realidad oculta orgullo. Pero la verdadera humildad no tiene nada que ver con eso. La humildad es simplemente claridad. Es ver las cosas como son, sin la distorsión del ego que constantemente nos infla o nos deflaciona. Es reconocer nuestros límites sin dramatizarlos. Es aceptar nuestros dones sin apropiarnos de ellos, sin creer que nos hacen superiores a quienes no los tienen. El ego siempre está oscilando entre dos extremos, la grandiosity y la insignificancia. A veces nos creemos especiales, elegidos, mejores que los demás. Otras veces nos hundimos en la autocompasión, en el sentimiento de ser indignos, de no valer nada. Ambos extremos son formas del ego, formas de mantener el drama del yo en el centro de la escena. La humildad nos libera de esa oscilación, no porque nos coloque en un punto medio calculado, sino porque nos saca del eje de la comparación. El humilde no se pregunta si es mejor o peor que otros, simplemente es, reconoce que su vida es un don que no se ganó, que sus talentos son regalos que no eligió, que su existencia misma es una gracia misteriosa. He conocido a personas verdaderamente humildes. No son las que se rebajan a sí mismas con falsa modestia, ni las que se esconden para no destacar. Son las que viven con una transparencia natural, sin necesidad de defender constantemente su imagen, sin miedo a que sus limitaciones sean vistas. Hay una ligereza en ellas, una alegría, que no depende del reconocimiento externo. Esa ligereza es lo contrario de la pesadez del ego, que siempre está cargando la imagen de sí mismo, siempre vigilante para que nadie la dañe, siempre esforzándose por controlar cómo es percibido. La humildad nos libera de ese peso. Y esa libertad es, paradójicamente, lo que nos hace verdaderamente dignos. No hay camino espiritual que evite el sufrimiento, no porque el sufrimiento sea bueno en sí mismo, sino porque es parte inevitable de la vida humana. Nacemos, envejecemos, enfermamos, morimos, amamos y perdemos lo que amamos, nos ilusionamos y nos decepcionamos. Esa es la condición humana. Pero hay dos formas de relacionarnos con el sufrimiento. Una es la resistencia, luchar contra él, negarlo, huir de él, amargarnos por él. La otra es la aceptación, recibirlo sin complacencia, sin masoquismo, pero sin la guerra interior que lo multiplica. El ego sufre dos veces, una por el dolor real, otra por su resistencia a ese dolor. No debería estar pasando esto, ¿por qué a mí? La vida es injusta. Esos pensamientos no eliminan el sufrimiento,
lo intensifican, porque añaden al dolor inevitable de la vida el dolor evitable de la resistencia. He aprendido, no sin dificultad, que el sufrimiento puede ser un maestro. No porque lo busquemos sería absurdo, sino porque cuando llega como inevitablemente llega, puede abrirnos a una profundidad que la comodidad nunca alcanza. En el sufrimiento, las máscaras caen. Las pretensiones del ego se revelan como lo que son, fantasías, y en esa desnudez forzada podemos tocar algo más real. Recuerdo una etapa de mi vida en la que atravesé una crisis profunda, una crisis de fe, de sentido, de identidad. Todo lo que había construido intelectual y espiritualmente parecía derrumbarse. Y durante meses viví en una oscuridad que nunca había experimentado antes. No podía orar como solía hacerlo. Las palabras sonaban huecas. Los rituales parecían vacíos. En esa oscuridad, sin embargo, algo se gestaba, algo que solo pude reconocer mucho después. Estaba muriendo una forma de espiritualidad basada en el ego, en el control, en la certeza, y estaban haciendo muy lentamente, muy dolorosamente, una forma de fe más desnuda, más confiada, más silenciosa, una fe que no necesitaba tener todas las respuestas, que podía evitar la pregunta sin angustia. No romantizo ese periodo. Fue terrible, y no le deseo a nadie ese tipo de oscuridad. Pero tampoco lo niego, fue necesario. Fue el precio de una transformación que no se podía lograr con la voluntad o con el esfuerzo. Fue un don disfrazado de pérdida. La verdadera libertad no es hacer lo que queremos, sino querer lo que es. No es la ausencia de límites externos, sino la ausencia de prisiones internas. Podemos estar físicamente encerrados y ser interiormente libres. Podemos tener todas las posibilidades del mundo y ser esclavos de nuestros miedos, nuestros deseos, nuestras compulsiones. El ego confunde libertad con autonomía absoluta. Cree que ser libre es no depender de nadie, no necesitar nada, poder elegir siempre lo que nos conviene. Pero esa es una libertad ilusoria, porque cuanto más perseguimos esa autonomía, más dependientes nos volvemos de las circunstancias externas para ser felices. La libertad interior, en cambio, es una paz que no depende de que las cosas salgan como queremos. Es una estabilidad que no se tambalea cuando la vida nos decepciona o nos sorprende. Es una confianza profunda en que, más allá de las circunstancias, hay algo que no puede ser destruido. Esta libertad no se conquista, se recibe. No es el resultado de nuestro esfuerzo heroico, sino de nuestro rendirse. Rendirse no en el sentido de resignación amarga, sino en el sentido de soltar la ilusión de control, de confiar en que hay una sabiduría más grande que la nuestra operando en la vida. Conozco personas que han perdido todo, salud, posición social, seres queridos, y sin embargo irradian una paz que los que tenemos mucho no conocemos. Y también conozco personas que tienen todo lo que la sociedad considera deseable: éxito, dinero, reconocimiento, y viven en una ansiedad constante, siempre temerosas de perder lo que tienen, siempre insatisfechas con lo que han logrado. La diferencia no está en las circunstancias externas, está en la actitud interior, en la capacidad de vivir desde un centro que no depende de lo externo, y ese centro solo se encuentra en el silencio, más allá del ego, en una cultura que valora el control, la planificación, la seguridad. La confianza es un acto radical, porque confiar es soltar, es reconocer que no podemos prever todo, que no podemos protegernos de todo, que la vida es más grande y más misteriosa que nuestras estrategias. El ego vive en la desconfianza. Desconfía de los demás, de la vida, de sí mismo, de Dios. Siempre está vigilante, siempre calculando riesgos, siempre preparándose para lo peor, y esa vigilancia constante es agotadora. Nos mantiene en un estado de tensión crónica que mina nuestra salud, nuestras relaciones, nuestra capacidad de disfrutar del presente. Confiar no significa ser ingenuo, no significa ignorar los peligros reales o no tomar precauciones razonables. Significa algo más profundo, significa vivir con la convicción de que pase lo que pase, hay una bondad fundamental en el corazón de la realidad. Que la vida no es una amenaza de la que debemos defendernos constantemente, sino un misterio en el que podemos adentrarnos con asombro. Esta confianza no se puede fabricar con la voluntad. No podemos obligarnos a confiar, pero podemos abrirnos a ella. Podemos reconocer nuestras resistencias, nuestros miedos, nuestras necesidades de control, y en ese reconocimiento honesto, sin juicio, algo empieza a ablandarse. Hay momentos en la vida en que la confianza se vuelve especialmente difícil. Momentos de pérdida,
de fracaso, de traición, de enfermedad. En esos momentos decir confío puede parecer una mentira piadosa, y quizá lo sea, pero hay otra forma de confianza que no depende de nuestros sentimientos, que no necesita certezas. Es la confianza como acto, no como sentimiento. Es decir, no entiendo, pero me entrego no porque nos sintamos confiados, sino a pesar de no sentirnos así. Esa es la fe desnuda, la fe que no tiene apoyos, la fe que es pura rendición, y es paradójicamente la fe más sólida, porque no depende de nuestras fluctuaciones emocionales o intelectuales. Vivimos en una sociedad enferma de ruido, ruido exterior, el tráfico, las pantallas, la música de fondo constante, las notificaciones, las conversaciones que no dicen nada, y ruido interior, ¿no? Los pensamientos compulsivos, las preocupaciones circulares, los juicios constantes, las narrativas que no cesan. Ese ruido no es inocente. Nos enferma, nos fragmenta, nos mantiene en la superficie de nosotros mismos, incapaces de acceder a las profundidades donde habita la paz, la claridad, la sabiduría. El silencio, en cambio, cura. No es una cura mágica o instantánea, es más bien como sumergirse en un manantial de aguas limpias después de haber caminado mucho tiempo por un camino polvoriento. Gradualmente, el polvo se desprende, la piel respira, el cuerpo se refresca. Cuando guardamos silencio, y hablo de un silencio verdadero, no solo la ausencia de palabras, sino la quietud interior, algo se ordena en nosotros. Las cosas encuentran su proporción real. Lo urgente deja de disfrazarse de importante. Lo importante deja de estar oculto bajo capas de urgencias falsas. En el silencio, también, las heridas pueden empezar a sanar. Esas heridas que llevamos y que el ruido constante nos impide siquiera reconocer. Heridas de la infancia, de relaciones rotas, de palabras que nos dijeron o que nos callamos, de decepciones acumuladas, de duelos no procesados. El ego prefiere mantener esas heridas ocultas, prefiere el ruido que las anestesia, porque si las reconocemos, si las sentimos, tendríamos que atravesar el dolor. Y el ego odia el dolor. Hará cualquier cosa por evitarlo, por distraernos, por convencernos de que no pasa nada, pero lo que no se enfrenta no se cura. Y el silencio es el espacio donde podemos finalmente enfrentar lo que hemos estado evitando, no con violencia, no con prisa, no con estrategias terapéuticas sofisticadas, simplemente estando con lo que es, sin huir, sin juzgar, sin intentar arreglarlo inmediatamente. Y en ese estar, algo mayor que nosotros, llámalo gracia, llámalo amor, llámalo presencia, empieza a obrar la curación que nosotros solos no podemos realizar. Hay dos tipos de soledad. Una es la soledad vacía, el aislamiento, la desconexión, el sentirse abandonado, no elegido, fuera de la vida que otros parecen disfrutar. Esa soledad duele. Es una herida que todos, en mayor o menor medida, hemos experimentado. Pero hay otra soledad, la soledad habitada, la soledad que no es ausencia sino presencia, la soledad en la que descubrimos que nunca estamos realmente solos, porque hay algo o alguien que nos acompaña siempre, en el fondo de nuestro ser. Esta soledad no se opone a la comunidad, al contrario, la verdadera comunidad solo es posible entre personas que han aprendido a estar solas, que no buscan en los otros llenar un vacío interno, que no necesitan de la aprobación constante para saber que existen. El ego teme la soledad porque en ella no hay espejos. No hay nadie que confirme la imagen que el ego tiene de sí mismo, nadie que aplauda o critique, nadie ante quien representar el personaje que creemos ser. Por eso llenamos la soledad de distracciones. Encendemos la televisión, llamamos a alguien, revisamos las redes sociales, cualquier cosa con tal de no quedarnos a solas con nosotros mismos. Pero cuando aprendemos a habitar la soledad, descubrimos que no es un vacío a llenar, sino un espacio a respetar. Un espacio sagrado donde podemos ser sin pretensiones, donde no tenemos que demostrar nada, donde podemos descansar del cansancio de ser alguien. En mis años de formación religiosa, pasé temporadas en lugares de mucha soledad física. Al principio era difícil. La mente se agitaba, inventaba dramas, exageraba pequeños problemas para tener algo que pensar, pero con el tiempo esa agitación se calmaba y emergía algo más profundo, una compañía silenciosa, una presencia que no hablaba, pero que era más real que cualquier conversación.
Esa experiencia transformó mi forma de entender la oración, la fe, la vida misma. Comprendí que Dios no es alguien a quien tenemos que buscar en lugares especiales o momentos extraordinarios. Es la presencia constante que solo percibimos cuando dejamos de buscar, cuando nos detenemos, cuando habitamos la soledad sin miedo. Una de las enseñanzas más difíciles de la vida espiritual es aprender a soltar. Soltar personas, ideas, proyectos, expectativas, resentimientos, miedos. El ego se aferra. Es su naturaleza. Se aferra a lo que le da placer y huye de lo que le causa dolor. Y en ese movimiento constante de aferramiento y rechazo, pierde la libertad. Dejar ir no es lo mismo que renunciar con amargura o resignación. No es decir, no me importa, cuando en realidad sí importa. Es algo más sutil. Es reconocer que todo lo que viene se va. Que la vida es flujo, movimiento, cambio constante. Y que nuestro sufrimiento no viene tanto de lo que perdemos, sino de nuestra resistencia a perder. He visto a personas aferrarse a relaciones que hace tiempo dejaron de nutrir, simplemente por miedo a la soledad. He visto a otras aferrarse a proyectos que ya cumplieron su ciclo, incapaces de cerrar una etapa y abrirse a lo nuevo. He visto y me he visto a mí mismo aferrarme a ideas sobre Dios, sobre la espiritualidad, sobre cómo debe ser la vida, que eran jaulas que impedían el crecimiento. Soltar requiere confianza, requiere creer que lo que se va deja espacio para que venga algo nuevo, algo que quizá ni siquiera podemos imaginar todavía. Y esa confianza no se puede imponer, solo puede madurar en nosotros como madura un fruto cuando ha habido suficiente sol y suficiente lluvia. Hay una oración que repito a menudo, especialmente en los momentos en que me siento aferrado a algo. Señor, enséñame a soltar con las manos abiertas, no con los puños cerrados. Porque hay formas de soltar que son violentas, que son una ruptura forzada, un cortar por lo sano que deja heridas profundas, y hay formas de soltar que son suaves, que respetan el proceso, que permiten que las cosas se desprendan cuando están maduras para ello. El arte de dejar ir es, en último término, el arte de confiar en la vida, de confiar en que la vida sabe lo que hace, incluso cuando nosotros no lo sabemos, de confiar en que lo que se pierde no nos deja más pobres, sino más libres para recibir lo que está por venir. Simone Weil, una filósofa francesa que vivió con una intensidad espiritual poco común, dijo algo que me impactó profundamente. La atención, en su grado más alto, es la misma cosa que la oración. No habló de la atención superficial, la que usamos para no tropezar en la calle o para seguir una conversación. Habló de la atención como presencia total, como entrega completa al momento presente. Esta forma de atención es una práctica espiritual en sí misma. Cuando atendemos verdaderamente a una persona que nos habla, a un árbol que observamos, a una tarea que realizamos, el ego se retira, porque el ego solo puede operar en la distracción, en la fragmentación, en el estar aquí pero pensando en allá. La atención nos devuelve a la hora, y el ahora es el único lugar donde podemos encontrar a Dios, a nosotros mismos, a la vida real. El pasado ya no existe, el futuro todavía no existe. Lo único que realmente existe es este momento, y sin embargo pasamos la mayor parte de nuestra vida evitando este momento, huyendo hacia recuerdos o proyecciones. Cuando le prestas atención plena a alguien, ocurre algo extraordinario. Esa persona siente que existe, que importa, que es vista. No estás pensando en qué vas a responder, no estás juzgando, no estás comparando. Simplemente estás presente. Y esa presencia es en sí misma un acto de amor. He tenido la gracia de ser escuchado así en algunos momentos de mi vida. Y también he tenido la gracia de poder escuchar así a otros. Y puedo decir que esos momentos de atención verdadera han sido más transformadores que muchas palabras sabias o consejos bien intencionados. Porque en la atención hay algo que no se puede explicar. Hay un reconocimiento mutuo de la humanidad compartida, de la presencia misteriosa que nos habita a todos. El perfeccionismo es una de las máscaras más sutiles del ego. Se disfraza de virtud, de excelencia, de responsabilidad, pero en el fondo es miedo. Miedo a ser juzgado, miedo a no ser suficiente, miedo a que nuestra valía dependa de nuestros logros. Durante años fui perfeccionista. Con mi trabajo, con mi vida espiritual, con mis relaciones, creía que si me esforzaba lo suficiente, si controlaba todas las variables,
Podría evitar el fracaso, la decepción, el juicio de los demás. Y ese perfeccionismo me hacía miserable, porque la perfección es una meta inalcanzable, una zanahoria que el ego cuelga siempre un poco más allá de donde estamos. La paradoja es que cuando finalmente renuncié a ser perfecto, cuando acepté mi mediocridad en tantas áreas, cuando dejé de esforzarme por mantener una imagen impecable, algo se liberó en mí. No me volví más descuidado o irresponsable. Al contrario, me volví más auténtico, más creativo, más capaz de conectar con los demás desde la verdad de mi limitación. Hay una belleza en lo imperfecto que lo perfecto no puede alcanzar. Es la belleza de lo humano, de lo real, de lo que ha sido trabajado por la vida y lleva las marcas de ese trabajo. Una cerámica perfectamente simétrica puede impresionar, pero una pieza hecha a mano, con sus irregularidades, con las huellas de los dedos del artesano, toca algo más profundo. Nuestra cultura nos enseña a ocultar nuestras imperfecciones, a maquillar nuestras debilidades, a presentar siempre nuestra mejor versión, y eso nos condena a la soledad, porque nadie puede realmente conectar con una imagen, con una fachada, solo podemos conectar con lo real. Cuando tengo el valor de mostrar mi fragilidad, no de forma exhibicionista, no para llamar la atención, sino con simplicidad, doy permiso a otros para que muestren la suya. Y en ese encuentro de humanidades vulnerables, algo sagrado ocurre, porque ahí no hay competencia, no hay comparación, no hay jerarquías, solo hay seres humanos reconociéndose en su común fragilidad y en su común dignidad. El resentimiento es un veneno que bebemos esperando que mate a otro. Cargamos con agravios, reales o imaginarios, durante años, décadas incluso. Los rumiamos en la oscuridad de la noche, los usamos para justificar nuestras limitaciones, para explicar por qué no somos felices, por qué no podemos avanzar. El ego ama el resentimiento, le da una identidad, víctima, le da un propósito, la venganza, aunque sea solo en la fantasía, le da una superioridad moral, yo soy mejor que quien me dañó. Y así, lo que parecía una herida infligida por otro, se convierte en una cárcel que nosotros mismos construimos y mantenemos. El perdón no es un sentimiento, no es sentir de repente afecto por quien nos dañó o aprobar lo que hizo o minimizar el dolor que causó. El perdón es una decisión, la decisión de soltar el resentimiento, de dejar de darle poder sobre nuestra vida presente a algo que ocurrió en el pasado. Esta decisión no se toma una sola vez, se toma una y otra vez, cada vez que el recuerdo vuelve, cada vez que el dolor se reactiva, cada vez que la mente quiere volver a esa historia para justificarse o autocompadecerse. El perdón es un proceso, no un evento. Y sin embargo, cuando perdonamos no de palabras sino de verdad, en las profundidades del corazón, algo extraordinario ocurre. No es el otro quien queda liberado, somos nosotros, porque el resentimiento nos ataba a esa persona, a esa situación, mucho más que cualquier cadena física. Y al soltar, recuperamos la energía que estábamos invirtiendo en mantener vivo el agravio. He perdonado y he sido perdonado. Y puedo decir que ambas experiencias son profundamente liberadoras. Cuando perdono, dejo de ser víctima. Cuando soy perdonado, dejo de ser culpable. Y en ambos casos recupero la posibilidad de ser simplemente humano, con toda la complejidad que eso implica. El perdón más difícil, sin embargo, no es siempre el que ofrecemos a otros, es el que nos ofrecemos a nosotros mismos, porque el ego puede ser implacable con nuestros propios errores, con nuestras propias limitaciones, puede mantenernos atrapados en una culpa que no nos permite avanzar, que nos dice una y otra vez, no eres suficiente, no mereces ser feliz, no tienes derecho a la paz. Perdonarnos a nosotros mismos requiere algo que el ego no puede dar: la compasión, la capacidad de mirarnos con los ojos con que nos miraría alguien que nos ama incondicionalmente, no con indulgencia que excusa todo, sino con comprensión que reconoce nuestra humanidad, nuestras limitaciones, nuestro hacer lo mejor que podemos con la conciencia que tenemos en cada momento. En nuestra sociedad, la muerte es un tabú. No se habla de ella, se la oculta, se la niega el mayor tiempo posible. Vivimos como si fuéramos inmortales, como si tuviéramos todo el tiempo del mundo para hacer lo que realmente importa. Y esa negación nos hace vivir vidas distraídas, vidas en las que posponemos lo esencial para un mañana que quizá nunca llegue. La conciencia de la muerte, sin embargo, no tiene por qué ser morbosa o depresiva. Puede ser, al contrario, profundamente liberadora.
porque cuando reconocemos que nuestro tiempo es limitado, que cada día es un don que no se nos debe, las cosas encuentran su verdadera proporción. Lo trivial se revela como trivial, lo importante se revela como importante. Dejamos de perder energía en conflictos insignificantes, en preocupaciones que en el lecho de muerte reconoceríamos como absurdas, y nos volvemos más capaces de vivir con intensidad, con presencia, con gratitud. Hay una práctica en algunas tradiciones monásticas que consiste en mantener presente la propia muerte, no de forma obsesiva, sino como recordatorio saludable. Memento mori, recuerda que morirás. Y ese recuerdo no apaga la vida, la enciende, porque nos saca de la ilusión de que tenemos el control, de que podemos planificar perfectamente el futuro, de que lo importante puede esperar. He acompañado a personas en sus últimos días y he aprendido mucho de ellas. He aprendido que al final lo que cuenta no son los logros profesionales, ni el dinero acumulado, ni el estatus social. Lo que cuenta son los vínculos, el amor dado y recibido, los momentos de verdadera presencia, las reconciliaciones que tuvieron lugar o que quedaron pendientes. Una mujer mayor, en sus últimos días, me dijo algo que nunca olvidaré. He pasado tanto tiempo preocupándome por cosas que ahora veo que no importaban. Y he dejado pasar tantas oportunidades de decir te quiero, de estar presente, de disfrutar lo simple. Si pudiera volver atrás, viviría con más ligereza y más amor. No hace falta esperar al lecho de muerte para aprender esa lección. La muerte nos la enseña cada día. Si estamos atentos, en cada despedida, en cada cambio de estación, en cada ciclo que se cierra, la vida es muerte y resurrección constante. Y cuando aceptamos eso, cuando dejamos de resistirnos a la impermanencia, encontramos una paz que no depende de que las cosas permanezcan como están. Hay una alegría que depende de las circunstancias. Las cosas salen bien, recibimos buenas noticias, logramos lo que buscábamos. Esa alegría es legítima y hermosa, pero es frágil, porque las circunstancias cambian y con ellas esa alegría se desvanece. Pero hay otra alegría, más profunda, que no depende de las circunstancias. Es una alegría sin causa, o mejor dicho, cuya causa no está en lo externo, sino en algo más profundo. Es la alegría de existir, simplemente. La alegría de estar vivo, de respirar, de ser parte de este misterio insondable que llamamos vida. Esta alegría no se opone al sufrimiento, puede coexistir con el dolor, con la pérdida, con la dificultad. No es una alegría ingenua que niega la oscuridad, es una alegría que ha atravesado la oscuridad y ha descubierto que en el fondo hay una luz que no se apaga. El ego no puede generar esta alegría, porque el ego siempre está comparando, siempre insatisfecho, siempre buscando algo más. Su alegría es condicional. Seré feliz cuando. Y ese cuando nunca llega, o si llega, inmediatamente se desplaza más adelante. La alegría sin causa emerge cuando dejamos de buscar la felicidad y simplemente estamos. Cuando la mente se silencia y descubrimos que hay algo en nosotros que ya está completo, que no necesita nada más, que es pura presencia gozosa. He experimentado destellos de esta alegría en momentos inesperados, no siempre en situaciones placenteras, a veces en medio de la dificultad, cuando algo en mí se rendía, dejaba de resistir y emergía una paz inexplicable. A veces en la naturaleza, contemplando un amanecer o escuchando el viento. A veces en la oración silenciosa, cuando todo pensamiento cesaba y quedaba solo la presencia. Esos destellos me han enseñado que la alegría no es algo que haya que perseguir. Es algo que ya está, oculta, bajo las capas de preocupación, de miedo, de deseo compulsivo. Y cuando esas capas se adelgazan en el silencio, en la presencia, en la rendición, la alegría brota naturalmente, como el agua de un manantial. Aunque el camino espiritual tiene momentos de soledad necesaria, no es un camino solitario. Necesitamos comunidad. Necesitamos otros que caminen con nosotros, que nos reflejen lo que no podemos ver solos, que nos desafíen con amor, que nos sostengan cuando flaqueamos. Pero la verdadera comunidad no es fácil. Requiere vulnerabilidad, honestidad, paciencia. Requiere estar dispuestos a ser vistos en nuestra imperfección, a no esconder nuestras luchas, a no pretender que ya llegamos cuando apenas estamos empezando. El ego prefiere una comunidad en la que podamos lucir bien, en la que seamos admirados, en la que se confirme la imagen que tenemos de nosotros mismos. Por eso a veces buscamos comunidades que nos halaguen, que compartan nuestros prejuicios, que no cuestionen nuestras certezas,
Pero la comunidad que realmente nos ayuda a crecer es la que nos incomoda, la que nos muestra nuestros puntos ciegos, la que no nos permite instalarnos en la comodidad de nuestras defensas, no de forma agresiva o irrespetuosa, sino con la firmeza del amor que quiere nuestro bien más que nuestra comodidad. He formado parte de comunidades religiosas y también de comunidades más informales, de buscadores espirituales, y he aprendido que la comunidad es un espejo. En ella veo reflejadas mis sombras, mis resistencias, mis zonas de crecimiento, y si tengo la humildad de no rechazar ese reflejo, si puedo recibirlo como un don, aunque duela, la comunidad se convierte en un espacio de transformación. La comunidad también nos salva del individualismo espiritual, esa tendencia muy moderna de creer que podemos construir nuestra propia espiritualidad a medida, tomando lo que nos gusta de cada tradición y descartando lo que nos incomoda. Esa espiritualidad de buffet puede ser cómoda, pero raramente es transformadora, porque la transformación real requiere someternos a algo más grande que nuestro gusto personal, a una sabiduría colectiva que se ha ido depurando durante siglos. Una de las formas más efectivas de trascender el ego es el servicio, no el servicio como obligación moral o como estrategia para sentirnos buenos, sino el servicio como olvido natural de sí mismo, como atención genuina a la necesidad del otro. Cuando servimos verdaderamente, el ego se retira, porque en el acto de servir el centro se desplaza, dejo de ser yo el protagonista. El protagonista es el otro, su necesidad, su dignidad, su dolor o su alegría. El servicio puede ser grande o pequeño. Puede ser cuidar a un enfermo durante meses o puede ser escuchar con atención a alguien que necesita ser escuchado. Puede ser un trabajo profesional dedicado al bien común o puede ser un gesto simple de cortesía. Lo que importa no es la magnitud externa, sino la calidad de presencia con que se realiza. El ego puede infiltrarse incluso en el servicio. Podemos servir para ser admirados, para sentirnos superiores a quienes nos sirven, para acumular méritos ante Dios o ante nuestra propia conciencia. Y ese servicio, aunque externamente útil, no nos libera. Al contrario, refuerza el ego, lo hace más sutil, más difícil de detectar. El servicio que libera es el que no busca recompensa, ni siquiera el reconocimiento interno de ser buena persona. Es el que brota naturalmente de un corazón que ha visto la unidad fundamental de toda vida, que reconoce en el otro su propia cara, que no puede no responder cuando hay una necesidad. He conocido a personas que dedican su vida al servicio de los más vulnerables, y las que realmente me han impactado no son las que hablan de su sacrificio, de lo mucho que dan, de lo duro que es su trabajo. Son las que sirven con alegría, con naturalidad, como si no pudieran hacer otra cosa. Y cuando les preguntas por qué lo hacen, responden con sencillez: ¿y qué otra cosa podría hacer? Esa actitud revela algo profundo: el servicio no como obligación externa, sino como expresión natural de quienes somos cuando el ego no está nublando la visión. Porque en el fondo, todos somos parte de un mismo tejido. Y cuando alguien sufre, ese sufrimiento nos atraviesa, aunque no siempre lo reconozcamos. El servicio es simplemente la respuesta consciente a esa interconexión. La belleza tiene un poder que a menudo subestimamos. Puede detenernos en medio de la prisa, silenciar el ruido mental, abrir una ventana a algo que trasciende el ordinario. Un atardecer, una pieza musical, un poema, un gesto de bondad inesperado, todos pueden ser portales hacia una dimensión más profunda de la realidad. El ego es utilitario, siempre pregunta: ¿para qué sirve esto? Y la belleza, en su gratuidad absoluta, desconcierta al ego. No sirve para nada. Es pura presencia, puro don, y precisamente por eso nos libera, aunque sea por un instante, de la tiranía de la utilidad. Cuando contemplamos algo verdaderamente bello, el pensamiento se detiene. No estamos analizando, comparando, juzgando, simplemente estamos absorbidos en la contemplación. Y en ese momento el ego se suspende. Dejamos de ser alguien que observa algo. Hay solo observación, solo presencia, solo belleza que se revela. La tradición cristiana ha entendido esto desde antiguo. Las catedrales, la música sacra, los iconos, los vitrales, todo está orientado a crear espacios que faciliten el encuentro con lo trascendente. No porque Dios habite más en lo bello que en lo ordinario, sino porque la belleza nos dispone, nos abre, nos hace receptivos
a una presencia que siempre está, pero que habitualmente no percibimos. En nuestra época hemos perdido en gran medida el sentido de lo sagrado, de la belleza. La hemos reducido a decoración, a entretenimiento, a producto de consumo, y esa pérdida nos empobrece espiritualmente, porque la belleza es una de las formas más accesibles de trascendencia, una de las vías más directas hacia la experiencia de que hay algo más grande, más profundo, más real que nuestro pequeño yo. He tenido experiencias de belleza que han sido auténticas revelaciones. Recuerdo una tarde en un monasterio, escuchando un canto gregoriano. No entendía las palabras latinas, pero algo en la música, en la armonía de las voces, en el espacio resonante de la capilla, me tocó en un lugar anterior al lenguaje. Lloré sin saber por qué, y en ese llanto había una mezcla extraña de dolor y de gozo, de pérdida y de encuentro, como si algo en mí que había estado cerrado durante mucho tiempo se abriera. Esa es la gracia de la belleza. Nos abre sin que tengamos que hacer nada. No requiere esfuerzo, no requiere virtud, no requiere entendimiento. Solo requiere receptividad, disponibilidad, la humildad de dejarnos tocar. Hay una paradoja en el corazón de la vida espiritual. Buscamos algo que ya tenemos, anhelamos una plenitud que ya somos, perseguimos una paz que ya mora en nosotros, y precisamente esa búsqueda es lo que nos impide encontrar. El ego es el buscador, siempre está buscando más placer, más seguridad, más reconocimiento, más comprensión, incluso más iluminación espiritual. Y esa búsqueda constante nos mantiene en movimiento perpetuo, incapaces de detenernos el tiempo suficiente para reconocer que aquello que buscamos no está en el futuro, no está en otro lugar, no requiere que nos convirtamos en alguien diferente. Los maestros espirituales de todas las tradiciones han señalado esta paradoja. Busca y encontrarás, dice una tradición. Deja de buscar y encontrarás, dice otra. Ambas son verdaderas, pero en niveles diferentes. Al principio necesitamos buscar. Necesitamos hacer el esfuerzo, la práctica, el trabajo interior. Necesitamos meditar, orar, estudiar, purificarnos. Ese es el camino del esfuerzo. Y es necesario. Porque sin él permanecemos identificados con el ego, convencidos de que su versión de la realidad es la única posible. Pero llega un momento en que la búsqueda misma se convierte en obstáculo. Porque mientras buscamos, estamos afirmando que no tenemos, que nos falta algo, que no somos completos. Y esa afirmación, por sutil que sea, nos mantiene en la separación. El salto final, si se puede llamar así, no es hacia adelante, sino hacia adentro. No es un logro, sino un reconocimiento. Es ver que lo que buscábamos estaba siempre aquí, más cerca que nuestra propia respiración. No es algo que tengamos que alcanzar, sino algo que somos cuando dejamos de intentar ser otra cosa. Esta paradoja puede ser frustrante para el ego, porque el ego quiere un mapa claro, una serie de pasos, una garantía de que si hace A, B y C obtendrá D, pero la vida espiritual no funciona así. Es más bien como enamorarse. No hay una fórmula, hay una apertura, una disposición, una gracia que se recibe, pero no se puede forzar. Hay momentos en la vida en que todas nuestras certezas se derrumban, momentos en que las respuestas que teníamos ya no satisfacen, en que las prácticas que antes nos sostenían ya no funcionan, en que Dios mismo parece ausente, silencioso, indiferente a nuestro dolor. Esos momentos son terribles. Todos los que han caminado un poco en profundidad los conocen. Son las noches oscuras del alma de las que hablaban los místicos, periodos de aridez, de vacío, de desolación espiritual, en los que parece que todo lo que construimos se desmorona. El ego no soporta esos momentos. Intentará escapar de ellos de 1000 formas, con distracciones, con nuevas búsquedas, con cambios externos, con culpa, con desesperación, cualquier cosa con tal de no permanecer en ese desierto donde no hay agua, donde no hay consuelo, donde no hay certeza. Pero esos momentos, si tenemos el valor de no huir de ellos, son los más fértiles espiritualmente, porque en ellos se purifica la fe. Deja de ser una fe basada en sentimientos consoladores, en experiencias extraordinarias, en certezas intelectuales, y se convierte en una fe desnuda, una fe que no tiene apoyos, que es pura confianza más allá de toda evidencia. Esa fe desnuda es lo que Juan de la Cruz llamaba la fe oscura. No es una fe inferior. Al contrario, es la fe más pura, la que no necesita incentivos,
la que puede decir, aunque me mates, confiaré en ti. Es una fe que ha pasado por el fuego y ha salido purificada. Yo he atravesado esas noches, y no puedo decir que las elegí o que las disfruté. Fueron dolorosas. Fueron periodos en los que me cuestioné todo, en los que la oración parecía un ejercicio vacío, en los que la vida misma perdía su sabor. Pero al otro lado de esas noches descubrí una fe más sólida, más silenciosa, más anclada en algo que va más allá de mis fluctuaciones emocionales o mentales. Una fe que no depende de sentir la presencia de Dios, porque ha descubierto que la presencia está ahí incluso cuando no la sentimos, especialmente cuando no la sentimos. El pasado ya no existe. El futuro todavía no existe. Lo único que existe realmente es este momento. Y sin embargo pasamos la mayor parte de nuestra vida fuera de este momento. En recuerdos, en anticipaciones, en proyecciones, en fantasías. El ego no puede vivir en el presente, porque en el presente puro, sin la narrativa del pasado o las proyecciones del futuro, el ego no tiene material con el que construir su identidad. El ego es tiempo, es la historia que contamos sobre quiénes fuimos y quiénes seremos. En el presente atemporal, el ego se disuelve. Por eso, el ego constantemente nos saca del presente. Nos dice, tienes que pensar en esto, planificar aquello, recordar esto otro. Y muchas de esas actividades son necesarias y legítimas, pero se han vuelto compulsivas. Ya no elegimos cuándo recordar o planificar. La mente lo hace automáticamente, constantemente, sin descanso. Volver al presente es un acto revolucionario. Es recuperar nuestra vida, que solo puede vivirse aquí y ahora. No hay otro lugar donde vivir. Todo lo demás son fantasmas. Fantasmas del pasado, fantasmas del futuro. Cuando estamos verdaderamente presentes, todo cambia. Los colores se vuelven más vívidos, los sonidos más nítidos, las sensaciones más reales. No porque el mundo exterior haya cambiado, sino porque estamos finalmente aquí para percibirlo, en lugar de estar perdidos en nuestros pensamientos. En el presente, también, los problemas que nos parecían tan grandes se reducen a su tamaño real, porque la mayoría de nuestros problemas no son del presente, son memorias dolorosas del pasado o anticipaciones ansiosas del futuro. Si nos preguntamos cuál es mi problema ahora, en este instante, a menudo descubrimos que en este instante no hay ningún problema. Hay simplemente vida ocurriendo. Esto no es negar los problemas reales, es distinguir entre los problemas que requieren acción ahora y las preocupaciones que solo nos roban la paz sin aportar nada constructivo. Y esa distinción solo puede hacerse desde el presente. El presente, además, es el único lugar donde podemos encontrar lo eterno, porque lo eterno no es un tiempo infinito, es la ausencia de tiempo, es la profundidad de la hora, ¿no? Cuando el ahora se vive tan plenamente que el tiempo se suspende. Los místicos han hablado de esos momentos en los que entraron en un presente tan intenso que el tiempo desapareció, y experimentaron algo de lo eterno en medio de lo temporal. Hemos complicado la vida, hemos complicado la espiritualidad, acumulamos prácticas, técnicas, teorías, sistemas, y todo eso puede tener su utilidad, pero también puede ser una forma sofisticada de evitar lo esencial, que es muy simple. Lo esencial es estar presente, ser consciente, amar. Todo lo demás es secundario. Todas las prácticas espirituales, todos los rituales, todas las enseñanzas apuntan finalmente a eso, a ayudarnos a estar presentes, a ser conscientes, a amar. El ego ama la complejidad, le hace sentir importante, le da la sensación de que está logrando algo, de que está avanzando en el camino, pero a veces la acumulación de prácticas es una forma de evitar la simplicidad radical de simplemente ser. He conocido a personas muy avanzadas espiritualmente según los criterios externos. Meditaban horas al día, conocían las escrituras de memoria, habían hecho retiros intensivos, pero seguían siendo profundamente infelices, profundamente cerradas, incapaces de conectar con otros desde la vulnerabilidad y el amor. Y he conocido a personas muy simples, sin formación espiritual sofisticada, que irradiaban una paz y una bondad que eran palpables. ¿Cuál era su secreto? No tenían ninguno. Simplemente vivían presentes, agradecidos, atentos a lo que la vida les traía, generosos con lo que tenían. La simplicidad no es simplismo, no es negar la
complejidad de la vida o pretender que todo es fácil. Es más bien una claridad que ha atravesado la complejidad y ha llegado al otro lado, donde lo esencial se revela en su desnudez. En mi propia vida he ido simplificando. Al principio, cuando descubrí la meditación, quería probar todas las técnicas, leer todos los libros, hacer todos los retiros. Con el tiempo, he ido despojando. He encontrado una práctica simple que sostengo diariamente. Y he descubierto que esa simplicidad es más fecunda que toda la sofisticación anterior. La simplicidad también se aplica a cómo vivimos. En una cultura de consumo que constantemente nos dice que necesitamos más cosas, más experiencias, más opciones, la simplicidad es un acto de resistencia. Es decir, tengo suficiente, soy suficiente. La vida tal como es suficiente. Y eso no es resignación, es liberación. Porque cuando dejamos de perseguir constantemente el más, encontramos que lo que tenemos, lo que somos, es más rico de lo que habíamos reconocido. Escuchar es un arte que hemos perdido. Estamos tan llenos de nuestros propios pensamientos, opiniones, juicios, que cuando alguien nos habla apenas escuchamos. Estamos pensando en qué vamos a responder o comparando lo que dice con nuestras propias experiencias o juzgando si estamos de acuerdo o no. La escucha profunda requiere silencio interior. Requiere poner entre paréntesis, aunque sea temporalmente, nuestro propio punto de vista para realmente recibir lo que el otro está comunicando. No solo las palabras, sino lo que hay detrás de las palabras. La emoción, la necesidad, el anhelo, el dolor. Cuando alguien es escuchado así profundamente, ocurre algo curativo. Esa persona se siente vista, reconocida en su humanidad, y muchas veces no necesita que le demos consejos o que resolvamos su problema, solo necesita ser escuchada. El ego tiene dificultad para escuchar, porque escuchar profundamente requiere descentrarse, dejar de ser el protagonista aunque sea por un momento. El ego quiere hablar, quiere dar su opinión, quiere mostrar que también tiene experiencias interesantes o conocimientos relevantes, pero la verdadera generosidad en una conversación es muchas veces callarse. Es dar espacio para que el otro se exprese, para que encuentre sus propias respuestas en el proceso de articular su experiencia ante alguien que realmente escucha. He aprendido esto sobre todo acompañando a personas que atraviesan momentos difíciles. Al principio yo creía que mi rol era tener respuestas, ofrecer consuelo, dar soluciones. Con el tiempo comprendí que lo más valioso que podía ofrecer era mi presencia atenta, mi escucha sin juicio, mi disposición a estar con el otro en su dolor sin intentar arreglarlo prematuramente. La escucha profunda también es una forma de oración. Cuando escuchamos a alguien con total presencia, sin agenda, sin buscar nada para nosotros, estamos actuando como canal de algo más grande. Estamos permitiendo que el amor, que Dios, si prefieres ese lenguaje, fluya a través de nosotros hacia el otro. Y curiosamente, cuando escuchamos así, también nosotros somos transformados, porque en el acto de salir de nosotros mismos para realmente estar con el otro, el ego se adelgaza y lo que emerge es nuestra humanidad más profunda, nuestra capacidad natural de compasión, de conexión, de amor. No todas las preguntas necesitan respuesta. No todas las conversaciones necesitan palabras. Hay momentos en que el silencio es la respuesta más sabia, la más honesta, la más respetuosa. En nuestra cultura, el silencio incomoda. Sentimos que tenemos que llenar cada pausa, que el silencio es vacío, que revela una falta de algo que decir. Pero el silencio puede ser tremendamente elocuente, puede comunicar presencia, respeto, compañía, comprensión que va más allá de las palabras. Cuando alguien atraviesa un dolor muy profundo, la muerte de un ser querido, una enfermedad grave, una pérdida devastadora, las palabras a menudo son inadecuadas. Por bien intencionadas que sean, pueden sonar huecas, pueden minimizar el dolor, pueden crear distancia en lugar de cercanía. El silencio, en cambio, puede ser un abrazo. Puede decir, estoy aquí contigo, no tengo palabras, pero estoy presente. Tu dolor es tan grande que las palabras no lo pueden sostener, pero mi presencia puede acompañarte en él. En la oración también hay momentos en que el silencio es más auténtico que cualquier palabra. Momentos en que no sabemos qué decir, en que todas las fórmulas aprendidas suenan falsas, en que solo podemos ofrecer nuestra desnudez, nuestro desconcierto, nuestra confianza muda. Esa es la oración más pura, la oración
que no busca convencer a Dios de nada, que no intenta negociar, que no tiene agenda. Es simplemente un estar en la presencia, un reconocimiento de que hay un misterio más grande que nosotros y que ese misterio nos sostiene incluso cuando no lo entendemos. He aprendido a valorar el silencio en la conversación, a no tener miedo de las pausas, a dejar que entre una intervención y otra haya espacio para que las palabras resuenen, para que el otro pueda entrar más profundamente en lo que está diciendo, para que algo más profundo que las palabras pueda emerger. Y he descubierto que muchas veces en ese espacio de silencio compartido ocurre una comunicación más real que en todos los intercambios verbales, como si en el silencio las almas pudieran tocarse directamente, sin la mediación a veces distorsionadora del lenguaje. En la tradición espiritual occidental hemos tendido a privilegiar el espíritu sobre el cuerpo, la mente sobre la materia, y eso ha empobrecido nuestra espiritualidad, porque el cuerpo no es un obstáculo para la vida espiritual, es su vehículo, su templo, su instrumento. El cuerpo tiene su propia sabiduría, sabe cosas que la mente no sabe, registra memorias que el pensamiento ha olvidado, expresa emociones que las palabras no pueden capturar, y puede ser un camino hacia la presencia, hacia la conciencia, hacia lo sagrado. Cuando camino conscientemente sintiendo cada paso, cada contacto del pie con la tierra, estoy orando con el cuerpo. Cuando respiro profundamente atendiendo al movimiento del aire entrando y saliendo, estoy meditando con el cuerpo. Cuando como despacio, saboreando cada bocado, estoy celebrando con el cuerpo el don de la vida. El cuerpo nos ancla en el presente, porque el cuerpo siempre está aquí y ahora, no puede estar en el pasado o en el futuro. Solo la mente puede viajar en el tiempo. Cuando regresamos a las sensaciones corporales, el peso del cuerpo sentado, la temperatura de la piel, el ritmo del corazón, automáticamente regresamos al presente. El ego tiende a disociarse del cuerpo, a vivir en la cabeza, en los pensamientos, en las abstracciones. Y esa disociación nos hace vulnerables a todo tipo de desequilibrios, ansiedad, insomnio, tensiones crónicas, desconexión de nuestras verdaderas necesidades. Reconectar con el cuerpo es sanador, no requiere prácticas complicadas. Puede ser tan simple como detenerse varias veces al día para hacer 3 respiraciones conscientes, o estirarse con atención después de horas sentado, o caminar descalzo sobre la hierba, o escuchar qué está pidiéndonos el cuerpo en lugar de imponerle nuestras exigencias. He descubierto que muchas de mis tensiones mentales están alojadas en el cuerpo. Cuando estoy preocupado, mis hombros se tensan. Cuando estoy ansioso, mi respiración se hace superficial. Cuando estoy cerrado emocionalmente, mi pecho se contrae. Y he aprendido que puedo trabajar con esas tensiones no solo desde la mente, sino desde el cuerpo. Relajar conscientemente los hombros, respirar profundamente hacia el abdomen, abrir el pecho con un estiramiento suave, y al hacer eso, algo cambia también en mi estado interior. Como si cuerpo y mente fueran 2 puertas hacia la misma habitación y pudiéramos entrar por cualquiera de ellas. La gratitud no es solo un sentimiento, es una forma de mirar la vida. Es la capacidad de reconocer el don en lo que es en lugar de enfocarnos constantemente en lo que falta, en lo que no es como quisiéramos. El ego vive en la escasez. Siempre ve lo que falta, lo que está mal, lo que podría ser mejor, y esa mirada genera insatisfacción crónica, queja, victimización, porque si siempre estamos enfocados en lo que no tenemos, nunca podremos disfrutar de lo que sí tenemos. La gratitud invierte esa mirada, no niega los problemas reales. No es un optimismo ingenuo que pretende que todo está bien cuando no lo está. Es más bien la capacidad de ver que incluso en medio de la dificultad hay dones, hay belleza, hay gracia. Cuando cultivamos la gratitud, y se puede cultivar, es una práctica, no solo un sentimiento espontáneo, algo cambia en nuestra experiencia de la vida. No porque las circunstancias cambien, sino porque nuestra relación con ellas cambia. Lo que antes pasaba desapercibido se vuelve visible. Lo que antes parecía insignificante se revela como extraordinario. Hay una práctica simple que transformó mi vida. Cada noche, antes de dormir, recordar 3 cosas por las que estoy agradecido ese día. No tienen que ser cosas grandes. De hecho, las cosas pequeñas son a menudo las más reveladoras. Una conversación que me nutrió, una comida que disfruté, un momento de silencio que me devolvió a mí mismo. Al principio, esta práctica puede parecer artificial. El ego se resiste. Ya sé que debo estar agradecido, pero no siento gratitud. Pero con el tiempo, algo se ablanda. La mirada se entrena. Y empezamos a notar
a lo largo del día, cosas por las que estar agradecidos, como si la práctica nocturna sensibilizara nuestra percepción diurna. La gratitud también transforma nuestras relaciones. Cuando miramos a las personas de nuestra vida desde la gratitud, agradeciendo lo que aportan, en lugar de enfocarnos en lo que no aportan, esas relaciones se profundizan. No porque las personas cambien, sino porque nuestra mirada cambia. Y en última instancia, la gratitud nos abre a la percepción de que la vida misma es un don, no algo que merecemos o que se nos debe, sino un regalo misterioso que no pedimos pero que se nos ha dado. Y ese reconocimiento es el principio de la sabiduría y también de la alegría. He hablado mucho del presente, del ahora, pero quiero profundizar un poco más porque hay algo crucial que a menudo se malinterpreta. El ahora no es simplemente un momento en el tiempo, no es el punto que separa el pasado del futuro en la línea temporal. El ahora es un portal, es la puerta de entrada a una dimensión más profunda de la realidad. Cuando estamos verdaderamente presentes, no pensando en el presente, sino presentes, tocamos algo atemporal, algo que siempre ha estado y siempre estará, más allá de los cambios de las circunstancias. Los místicos lo han dicho de muchas maneras. Algunos lo llamaron el eterno ahora, otros lo llamaron la presencia de Dios, otros simplemente dijeron el ser, pero todos apuntaban a la misma experiencia. La experiencia de que cuando nos sumergimos completamente en el ahora, trascendemos el tiempo. Esto puede sonar abstracto, pero es verificable en la experiencia. ¿Alguna vez has estado tan absorto en algo que perdiste la noción del tiempo, quizá contemplando la naturaleza o escuchando música o en una conversación profunda o creando algo? En esos momentos, el tiempo no desaparece literalmente, pero deja de ser una preocupación. Estás tan presente que el reloj deja de importar. Esos son destellos de lo que estoy señalando. Momentos en que el ego, con su constante referencia al tiempo, qué hora es, cuánto falta, cuándo podré, se retira. Y lo que queda es presencia pura, conciencia pura, ser puro. Esa dimensión está siempre disponible. No en el futuro, cuando tengamos más tiempo o estemos más preparados. Ahora, en este momento, no importa lo que esté ocurriendo en tu vida, no importa cuán difíciles sean las circunstancias, puedes entrar en el ahora, puedes detenerte, respirar y simplemente estar. Y en ese estar encontrarás que hay un espacio de paz que las circunstancias no pueden tocar. No es que los problemas desaparezcan, es que dejas de estar tan identificado con ellos. Hay una parte de ti, la más profunda, la más real, que permanece intacta, serena, libre. Esa parte es lo que realmente eres. El resto, tus pensamientos, tus emociones, tus circunstancias, son contenidos de tu conciencia, pero no tu identidad esencial. Y cuando descubres eso, cuando lo vives no como idea, sino como experiencia, todo cambia. Hemos caminado juntos durante mucho tiempo, hemos explorado el ego y sus mecanismos, el silencio y su poder curativo, la presencia como forma de vida, la confianza como acto radical, el perdón como liberación, la gratitud como mirada transformadora. Hemos tocado la muerte, el sufrimiento, la alegría, la comunidad, el servicio, la belleza. Y si algo has sentido al leer esto porque sí, has llegado hasta aquí, has permanecido, has caminado conmigo, es que todo esto no son ideas abstractas. Son señales hacia una vida más auténtica, más libre, más amorosa, una vida que no está en el futuro, que no requiere que cambies radicalmente tus circunstancias externas, sino que está disponible aquí y ahora, cuando eliges estar presente. La espiritualidad que no piensa no es una espiritualidad antiintelectual, es una espiritualidad que reconoce que el pensamiento, por valioso que sea, no puede capturar lo esencial, que hay una realidad más profunda que el pensamiento y que esa realidad solo se revela al silencio, a la presencia, a la conciencia sin palabras. Ir más allá del ego no es un logro que se alcanza de una vez por todas. Es un proceso, un camino, un aprendizaje continuo. Habrá días en que la presencia fluya naturalmente y días en que el ego te tenga completamente capturado. Y eso está bien, porque el camino espiritual no es una línea recta ascendente, es más bien una espiral. Volvemos una y otra vez a los mismos desafíos, pero cada vez en un nivel más profundo de comprensión. Lo importante es no desanimarse, no convertir el camino en una nueva forma de perfeccionismo, en una nueva exigencia del ego. El ego puede infiltrarse incluso en el intento de trascenderlo. Puede decir, no estoy siendo suficientemente presente, mi meditación no es lo bastante profunda, otros están más avanzados que yo. Cuando detectes eso,
simplemente sonríe, reconoce al ego en acción y vuelve con gentileza, con humor incluso, a la simplicidad del momento presente, a la respiración, al cuerpo, a lo que está aquí, ahora. La vida espiritual es, en el fondo, muy simple. No requiere hazañas heroicas ni experiencias extraordinarias. Requiere fidelidad a lo pequeño, atención a lo cotidiano, honestidad con lo que es. Requiere estar dispuesto a dejar caer una y otra vez las máscaras con las que nos protegemos. Requiere valor para ser vulnerable, para no saber, para permanecer en la pregunta sin forzar la respuesta. Y requiere confiar en que hay una sabiduría más grande que la nuestra, una bondad más profunda que nuestros miedos, un amor que nos sostiene incluso cuando no lo sentimos. Esa confianza no es algo que se pueda fabricar, pero se puede cultivar, se puede nutrir con pequeños actos de rendición, de apertura, de sí a lo que la vida trae. No sé dónde estás ahora mismo en tu camino, no sé qué has atravesado para llegar hasta aquí, qué estás atravesando ahora, qué te espera adelante, pero sé esto. El hecho de que hayas permanecido, de que hayas leído hasta aquí, dice algo sobre ti. Dice que hay en ti un anhelo de algo más profundo, más real, más verdadero. Ese anhelo es sagrado, es la voz de tu ser esencial llamándote a casa. No ignores esa voz. No la calles con las 1000 distracciones que la cultura te ofrece. Escúchala, síguela, no de forma fanática o imprudente, sino con discernimiento, con paciencia, con confianza. Esa voz te guiará. Y recuerda, no estás solo en este camino. Millones de personas antes que tú han caminado por él, y millones lo caminan contigo ahora, aunque no las veas. Estamos todos conectados en esta búsqueda, en este anhelo, en este despertar gradual a lo que siempre hemos sido pero habíamos olvidado. Que encuentres el silencio en medio del ruido, que encuentres la paz en medio de la turbulencia, que encuentres la presencia en medio de la distracción y que descubras, más allá del ego, más allá del pensamiento, más allá de todo lo que creías que eras, tu verdadero rostro, el rostro que tenías antes de nacer y que tendrás después de morir, el rostro eterno, luminoso, libre. La vida es corta pero también infinita. Es frágil pero también indestructible. Es misteriosa pero también transparente. Y tú estás aquí, ahora para vivirla, no para entenderla completamente, no para controlarla, sino para habitarla con presencia, con asombro, con gratitud. Ese es el único trabajo que realmente importa. El resto se acomodará, o no, pero tú estarás bien, porque habrás encontrado el centro que no depende de las circunstancias, el centro silencioso, pacífico, amoroso que es tu verdadera naturaleza. Y desde ese centro vivirás, no perfectamente, no sin dificultades, pero auténticamente, libremente, amorosamente. Y eso es todo lo que se nos pide, es todo lo que necesitamos, es todo lo que somos. Respira, suelta, confía. Estás exactamente donde necesitas estar. El camino se despliega bajo tus pies, paso a paso, y cada paso dado con conciencia, con presencia, te lleva a casa. A la casa que nunca abandonaste realmente. A la casa que eres tú mismo, cuando dejas de buscar fuera lo que siempre estuvo dentro. Y ahora, en este momento, permítete sentir la respiración entrando y saliendo, el cuerpo que te sostiene, el silencio que subyace a todas las palabras. Ese silencio es la respuesta a todas las preguntas. Esa presencia es el cumplimiento de todas las búsquedas. Ese ser simple, sin atributos, sin historia, es quien verdaderamente eres. Bienvenido a casa.